A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Luego de la mortal pandemia provocada por el coronavirus, que ocasionó verdaderos desórdenes en la vida del planeta, tenemos que padecer una de las peores degradaciones morales de la especie humana, que constituye precisamente la propuesta de guerra con la invasión hecha y por orden precisamente del autócrata ruso al pueblo de Ucrania. Esta noche mi programa se honra en recibir al señor economista Roberto Salazar Córdoba, ecuatoriano que reside en Chile desde hace varios años, ex viceministro de Economía y reconocido profesional, con quien aspiro a hacer un breve recorrido de lo que implica en términos reales y concretos las consecuencias económicas provocadas por este desastre que implica el sonido de tambores de guerra. Buenas noches, bienvenido Roberto. ¿Cómo ves tú la situación planetaria en momentos en que estamos viviendo por este desastre ocasionado por la orden del dictador Putin? Estimadísimo Patricio, un gusto siempre y saludos a toda la audiencia de nuestro querido Telesucesos, Canal 29 en Ecuador. Te puedo decir que desde Chile estamos analizando con mucha atención lo que sucede y obviamente desde acá estamos haciendo el análisis junto con colegas de toda la región y por supuesto, dada la apertura que tiene Chile como economía, como sociedad a nivel global. Entonces las noticias que tenemos acá nos hemos enfocado sobre todo en el tema económico por ser la especialidad nuestra y nos hemos enfocado en ver los golpes que puede ocasionar y que ya está ocasionando a la economía chilena como una economía pequeña y abierta, y sin duda creo que puede ser pertinente comentarles algunos de esos elementos, pues en el caso del Ecuador también tenemos una economía pequeña pero abierta, y en particular, siendo allá una economía dolarizada, hay algunos elementos de beneficios y no tan buenas cosas también a la par, ¿no? ¿Cuáles son los principales elementos que hacen relación precisamente al impacto que sufren las economías de América Latina? Básicamente, empecemos por el lado positivo, ¿no? Esto es una cosa tan triste que creo que si ahondamos en la parte que ya tú bien arrancabas, nos vamos a quedar como muy, muy golpeados. Pero por el lado positivo, como tú sabes bien, muchos países latinoamericanos tenemos materias primas que en este momento están subiendo de precio de manera muy acelerada. Ya veníamos con subida de precios por los temas logísticos y por los temas de la pandemia, y ahora con la guerra, el tema del petróleo, ya estamos viendo que desde el año 2014 que no había alcanzado precios superiores a los $100 del barril. En el caso del Ecuador es beneficioso, en el caso de Chile es muy pernicioso porque golpea a la inflación. No que en Ecuador no golpee también a la inflación, porque finalmente se han hecho ajustes para que el precio de los combustibles siga, digamos, un precio de mercado, ya no esté con los subsidios que habían antes,
Entonces, obviamente que hay un golpe por el lado de la inflación en todos los países, porque la energía y los combustibles son centrales. En el caso del Ecuador al menos se compensa por tener exportaciones de petróleo, pero bueno, en el resto de países, acá en Chile, por ejemplo, el tema del cobre, con un cobre que está por sobre 4.50, ya cuando en las planificaciones se buscaba un precio meta de 3.50, imagínate lo que es casi $1 sobre $3, ¿no? Es casi un 35-40% de incremento en el precio programado. Entonces eso está generando ingresos extra que vienen a aliviar un poco las arcas fiscales. Y bueno, en el caso del Ecuador también, recordemos que el año anterior hubo un crecimiento del PIB minero de cerca de un 40%. Entonces esto también en el caso de Ecuador va a ser muy importante, porque sin duda los proyectos mineros se van a beneficiar de este elemento. Entonces hay un incentivo también a la inversión en proyectos mineros, y también va a haber un beneficio por la inversión en proyectos energéticos. En el caso del Ecuador, obviamente, explotación petrolera, pero también escuchábamos hace poco que el presidente Lasso está ya mirando hacia materias un poco más novedosas, como el hidrógeno verde, que acá en Chile es una materia estratégica que estuvo en la discusión política entre el presidente electo Boric, estaba en la agenda del presidente saliente Piñera, y fue un consenso con todos los candidatos, ¿no? El tema del hidrógeno verde es fundamental, lo mismo que otras materias que primas, como el tema del litio, las tierras raras y todos estos materiales que sirven para generar baterías y para generar todo lo ligado a el transporte eléctrico y las energías renovables, ¿no? Entonces, por ese lado, te diría que hay buenas noticias, y ya luego nos concentramos en la parte mala, ¿no? Apreciado Roberto, yo soy de las personas que considera que en una guerra no existen ganadores. Todo lo contrario, hay perdedores en distintas escalas, pero todos perdemos. En lo que tú refieres, en lo que tiene que ver con el Ecuador y con el creciente aumento de precios del crudo, del petróleo ecuatoriano, de alguna manera eso resulta ser un factor que no determina realmente el incremento de valores concretos para la caja fiscal, porque recuerda tú, estimado Roberto, que el Ecuador no tiene independencia en la refinación de combustibles y tenemos que importar gasolinas y diésel, y eso implica la importación, a eso me refiero, implica el pago con los costos elevados de conformidad al precio que alcanza la materia prima, en este caso el petróleo. Entonces yo no veo la existencia de ningún tipo de algo de orden positivo. En lo económico incluso creo que hay una serie de factores que determinan un problema real. Los exportadores de flores ecuatorianos nos están diciendo que al momento existen obligaciones pendientes de pago de enormes cantidades para ellos de dinero de parte de la Federación Rusa, y ellos no ven el momento en que llegue el cumplimiento de esas acreencias. Entonces, una serie de factores que en ese orden complican la vida del planeta. Ahora, ¿cómo ve el experto, cómo ve el economista Roberto Salazar Córdoba las sanciones impuestas por los organismos internacionales a la Federación Rusa? Excelente pregunta, Patricio, y también el comentario anterior. Permíteme añadir a lo que tú claramente indicabas, en lo que estoy de acuerdo, que adicionalmente en el caso del Ecuador está la preventa de petróleo a China, que no permite tampoco disfrutar, digamos, de los beneficios de barriles a altos precios, porque se hizo aquello que durante muchos años era un pecado mortal en finanzas públicas en Ecuador,
Pero bueno, durante los años de la Revolución Ciudadana, cuyo presidente en ese entonces fue colaborador de RTU, ¿no es cierto? Y trabajó directamente con Russia Today, ¿no es cierto? Que es el canal que ha estado muy de la línea de la invasión y dándole soporte a Putin, ¿no es cierto? Ya vemos que ahora incluso las autoridades anteriores de Ecuador han firmado también cartas que no condenan la invasión, y eso finalmente te habla de un fenómeno que yo quería topar, porque es fundamental para explicar el tema de las sanciones, ¿no? Las sanciones son un elemento en el cual, sabiendo que todos vamos a perder, porque lo mismo que en la guerra, con las sanciones todos perdemos, hay que tomar en cuenta que el mundo está pasando por el proceso por el que pasó el Ecuador. Es decir, hay que entrar a los elementos que mal se han llamado judicialización de la política. Ahora estamos en un proceso en el que se está entrando a una economización de la guerra. Yo como economista te debo decir que es curioso que tengamos esta capacidad y poder desde la economía como para frenar a una invasión militar en toda la regla. Pero lo que pasa es que hemos hecho recientemente una encuesta con nuestros analistas y nuestro grupo de inversores, y unánimemente, al preguntar nosotros si la diplomacia, si el diálogo u otras medidas tenían que ver con una salida o eran en realidad un tema económico, porque las guerras son económicas, esta última afirmación es la que ha recibido unánimemente el voto en la encuesta. Y esto es una cosa estadísticamente muy extraña, pero todos lo estamos que tú nos estás diciendo, estimado Roberto, tiene que ver con el hecho de que en el actual momento es la economía la única capacitada para frenar al invasor ruso. Es que tienes dos opciones. Si vas por la línea a la que te lleva el totalitarismo y el maximalismo, que está atrás de las posiciones que se han explicado y que hemos estado leyendo con toda la atención para escuchar a las dos partes, pero escuchando la línea de pensamiento, es una línea muy parecida a un totalitarismo que obviamente la forma en la cual anteriormente el mundo frenó fue por la vía de las armas. Si no quieres irte a una tercera guerra mundial, lo que tienes que hacer es evitar que el incentivo económico que está atrás de la guerra sea aquel que prevalezca para que se iguale la mesa de negociación y los diálogos fructifiquen. ¿Cómo hacerlo, Roberto? ¿Cómo hacerlo? Porque estamos viviendo momentos dificilísimos en donde una sola equivocación de Occidente puede determinar que la amenaza de Putin de poner en alerta máxima su poderío nuclear pueda funcionar. ¿Cómo hacer que exista un balance que no vaya más allá, que no implique un sacrificio para millones de seres humanos que también son inocentes? Y me refiero al pueblo ruso, que están pagando las consecuencias de vivir bajo la bota de una dictadura nazifascista. Déjame que te diga una cosa que va a sonar muy dura, pero cuando nosotros en economía hacemos análisis, siempre nos enfocamos en el análisis de bienestar, ¿verdad? ¿Sí? No suena algo lógico en tiempos de guerra, pero cuando uno tomaba en los posgrados los cursos de economía de guerra, que es parte, digamos, de algo que no estudias en la universidad, pero que sí está en los cursos que tú puedes tomar ya de especialización de economía alta en posgrado, ahí tú revisas que el tema del bienestar se contabiliza no como años de vida saludable o años de vida de calidad, sino todo aquello perdido al perderse esas vidas. Y por eso digo que este tema, cuando tú revisas un enfoque económico de la guerra, terminas no solamente perdiendo años de vida o calidad de vida en esos años, sino la vida entera. Entonces no pasa por un filtro de una probabilidad y de una cantidad X que no es el 100%.
no es un X%, es el 100%, que se va además arrastrando con una serie de otros efectos que hay que medir social, culturalmente, porque son elementos que van a afectar la salud mental, el capital social, todos los capitales, más allá de los financieros y económicos, que son evidentes y que obviamente se está aceptando esos costos de las sanciones en cada país, porque todos empezamos a pagarlos. Pero más allá de eso y ese X% es preferible a perder el 100%, midiendo la vida que no tiene precio de alguna manera económica. Si tú lo miras desde una mirada fría, que va a sonar muy fea, perder el 100% de un activo es, digamos, lo que tú no quieres hacer en ningún momento de una decisión económica. Por eso se está tomando una decisión de sanciones en el que pierdes un X% menor al 100%. Y se comparten esas pérdidas entre todos los países. Lo que están haciendo los organismos internacionales es articular las pérdidas para que se enfoquen como misiles, como aviones económicos, financieros, hacia el grupo de poder que está generando por sus intereses particulares una guerra focalizada que podría ampliarse. Lo que necesitamos para que no se amplíe es que el foco se ponga donde está el problema. Y el problema está en los oligarcas que rodean al gobierno en el país del cual han salido las tropas y en los países por los cuales circulan esas tropas. En este momento, muy gráfico, en una economía, Roberto, muy gráfica y talentosa tu explicación de hablar de misiles económicos que apunten a blancos que hay que tratar de ponerles en orden para evitar una conflagración que sea devastadora, que podría ser la última guerra planetaria. Pero ¿cómo lograr un balance sensato para no extralimitar este tipo de misiles, estimado Roberto? Esa es la pregunta del millón y muy brillante tu cuestionamiento, porque en realidad no hay una métrica con la cual nosotros podamos calcular una ruta óptima de control del estado de las cosas. Eso, efectivamente, hay modelos de simulación para poder ver cuáles son las líneas rojas que no se deben pasar, pero parecería que, como bien reportó ayer el presidente Biden en su mensaje de Estado de la Nación ante el Congreso de los Estados Unidos, con aplausos bipartisanos de demócratas y republicanos, se hizo escenarios en los Estados Unidos y con los aliados durante mucho tiempo, porque había ya información sobre movimientos de tropa. Tú sabes que la data estaba allí y obviamente eso explica algunas decisiones, como ya se empieza a conocer. En los análisis de inteligencia de mercados también conocemos algunos de esos elementos de lo que hacen los estados, porque es el trabajo del analista de inversiones estar al tanto de elementos que pueden afectar para poder adelantarte y tomar resguardos. Quienes calcularon mal, entonces pasan muy mal. Y quienes calcularon mediocremente pueden pasar a medias el conflicto, pero nadie la va a pasar bien. Estamos en un momento tan delicado donde vamos a tener la posibilidad de probar si es que esos misiles económicos, si es que las medidas fueron oportunas y fueron suficientes como para frenar el conflicto generado por Putin en Ucrania y para evitar una tercera guerra mundial. ¿Qué es lo que puede avisorar el economista con la experiencia de Roberto Salazar Córdoba frente a la realidad de las primeras reacciones luego de la adopción de ese tipo de medidas?
Lo que estamos analizando, y estamos en casi como se llama ahora cuarto de guerra con los grupos de inteligencia de mercado a nivel global. Tú sabes que yo estoy viviendo acá en Chile por la internacionalización de Hexagon, y Hexagon trabaja con sector público, sector privado, con academia, con sociedad civil, con comunidades y con organismos internacionales. Y esa inteligencia, incluida la de las comunidades, para saber los impactos y las reacciones frente a las acciones, ha sido fundamental para poder no solamente emitir información, sino sobre todo para recibir información. Y en ese intercambio informativo de inteligencia económica, yo te puedo decir que lo que estamos mirando es que la mesa empieza a balancearse, y hay un factor que es crítico. En primer lugar, no esperaba el ejército ruso tener la resistencia que ha tenido por parte de Ucrania. Y esto tenemos reportes nosotros directos que, por ejemplo, yo no sé, tú me dirás, en el caso del Ecuador, no sé si es que los periodistas ecuatorianos se han desplazado masivamente, como se han desplazado los periodistas chilenos, financiados por la empresa privada chilena en asocio con los canales públicos y privados, para tener de primera mano analistas que van rotando de medios con credibilidad y que además tienen mucho profesionalismo en el lugar de los hechos, averiguando información para el público general, pero también investigando temas particulares que puedan también generar con periodismo de investigación los datos de terreno para poder evaluar las estrategias propias del país. En esto Chile tiene mucha escuela, y en esto la información que uno va cruzando entre los despachos televisivos y las conversaciones con los grupos económicos, más aquello que uno va cruzando con la información global en el hexágono que uno puede capturar en los distintos continentes y países, te va dando una noción de que las cosas están balanceándose. ¿Por qué? Porque el foco está puesto en este momento en servir con armamento a esa resistencia. ¿Cómo no? Para que... Una resistencia heroica que francamente no se esperaba el autócrata ruso. Él consideraba 2 o 3 días suficientes para lograr la rendición de Ucrania. Y esto no ha sido posible. Indudablemente se ve la mano de la cooperación internacional. Esto es incuestionable, pero esto no habría sido posible si no había una firme determinación de heroicidad de un pueblo como es el pueblo ucraniano, que está determinado y con una decisión muy clara de proteger y de preservar su heredad territorial. Y eso implica la imposibilidad que ha tenido la dictadura rusa de lograr una rendición inmediata por parte de Ucrania. ¿Cuál es la visión? Déjame decirte más. Y déjame claro decirte que sí. más. Disculpa que te interrumpa. No, adelante. Pero hay un pensamiento que yo quisiera transmitirte para que recordemos. Yo en ese entonces todavía vivía en Ecuador, cuando se trató de pasar esa malhadada legislación sobre el impuesto a las herencias. Y tú has hablado de heredad. En este caso, tú te imaginas de nuevo la misma métrica. Que te pongan un impuesto es una cosa, pero que te expropien y te eliminen la propiedad de los activos del país, privados y públicos, es otra cosa. Eso sustenta desde el punto de vista económico una lucha fiera y palmo a palmo, calle a calle, elemento que quizá en la estrategia militar y política no tomaron en cuenta, porque básicamente las personas, por su heredad, por su patrimonio, para lo que van a dejar a sus hijos, obviamente que van a luchar, más allá de categorías superiores como la libertad y otros elementos. La gente finalmente también conoce lo que es tener una dependencia
de una potencia extranjera, y además ya se ha perdido en su momento elementos como lo que pasó en Crimea, que permiten comparar las pérdidas económicas, y obviamente allí hay no solamente financiamiento y trabajo internacional, sino financiamiento nacional para sostener, y además una acción política, social y económica conjunta. Sin duda, pues el sueño de Putin es recrear todo el poderío de lo que era la URSS. Ese es el propósito final. ¿Cuál es la excusa? Determinar el hecho de que coincide la posibilidad de la relación de Ucrania con la Unión Europea, y el pedido de ser parte de esa unión le puede permitir firmar un tratado con OTAN que pone en riesgo a Rusia. Ese es el pretexto de la geopolítica, pero lo que está por debajo de ese pretexto es ese sueño de recuperar ese gigante territorio y de tener una influencia mayor en el mundo. En el último minuto de este programa, quiero dejarle a mi invitado, el economista Roberto Salazar Córdoba, para que libremente nos deje un mensaje desde la perspectiva de lo que significa la proyección económica frente a la posibilidad de lograr el equilibrio en el mundo en la época en el que existe semejante riesgo. Gracias, Patricio. Yo creo que lo más importante que se debe hacer en el Ecuador, y creo que personas como tú pueden guiar aquello junto con un canal poderoso como Telesucesos y los medios ecuatorianos, es orientar a la sociedad para generar no solamente líneas de diálogo, sino sobre todo de acuerdos rápidos, rapidísimos, en los cuales los políticos, en lugar de estar peleándose por aquel petróleo supuestamente beneficioso, estén articulándose para que no nos pase lo que pasó en el año 41, vísperas de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en la cual perdimos la mayor parte de la Amazonía ecuatoriana, y ese petróleo no lo vieron ni los unos ni los otros, sino que ahora es explotado por Colombia y por Perú, y obviamente el Ecuador perdió aquello por estar en luchas internas fratricidas. Lo que hay que evitar en este momento es ver los espantosos actos que están ocurriendo en la Asamblea y generar un acuerdo entre los que están en un lado y el otro para generar un solo lado, que es el Ecuador. Con en eso este me momento quedo. Es fundamental la unidad total en el país. Sin duda, me quedo con ese brillante mensaje que nos invita a una reflexión profunda. Sin unidad y sin un objetivo claro a nivel de lo que queremos como ecuatorianos, no podemos salir de la crisis. Gracias. Permíteme, Patricio, decir un tema más. El ejemplo de lo que estoy Sí, diciendo Roberto. yo está pasando ya acá en Chile. Después de todo el fragor de la ley de octubre del 2019, el proceso constitucional y la elección, acá ya se está actuando con unidad nacional. Excelente, Roberto. Yo es creo un que tema vamos a necesitar un programa más para hacer un alcance del problema nacional, para hablar sobre el tema de Chile, sobre la necesaria unificación de un solo Ecuador que empuje un gran proyecto nacional. Gracias a Roberto Salazar. Un abrazo para él. A ustedes les espero en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano,
una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.